ya no ocupa la portavocía del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, precisamente por estos mails, que además todo esto se está investigando, porque se está investigando efectivamente, porque lo grave del caso, porque bien lo ha dicho Chicote, no se estaría hablando de este caso si no fuera la pareja de Díaz Ayuso. Han dejado claro que Alberto González Amador no es una persona particular, no es una persona anónima, que ha dicho que tiene notoriedad pública por ser precisamente el novio, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo ha hecho en esa sentencia en la que desestima la demanda que había presentado González Amador contra María Jesús Montero por llamarle, entre otras cosas, delincuente confeso. Es decir, no es una persona anónima, no es una persona particular, es una persona que por esa relación pues tiene una notoriedad pública y, lógicamente, lo que hace o deja de hacer, y más si defrauda impuestos, pues tiene interés general. Por eso es de Díaz Ayuso, que está al borde de sentarse en el banquillo acusado de 2 delitos fiscales y un delito de falsedad documental. Y fíjense, me viene bien, y vamos a retomar el debate, vamos a recordar el paso de Isabel Díaz Ayuso por el estudio de Alsina. Alsina le hacía esta pregunta y ella respondía esto hace unas semanas. ¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quien, como ella, banaliza el fraude fiscal? Yo no banalizo ningún fraude fiscal. Yo pienso que todo el mundo tiene que pagar religiosamente sus impuestos, y si uno paga un impuesto fuera de plazo, tiene que pagar una multa. Pero se está refiriendo al caso de González Amador. ¿Usted se estaba refiriendo a mí? ¿Y usted se está refiriendo al caso pues si de usted se está refiriendo a mí, yo sí, claro. Pero hay que pagar impuestos. No es un pago retrasado de lo que se debe, es un presunto delito 2. Presuntos delitos fiscales por haber falseado el impuesto de sociedades. Esa era la conversación de Alsina con Díaz Ayuso sobre este asunto. Creo que ella fue ahí pensando que le iban a dar un masaje y le han dado una manita, ¿no? Una cosa un poco curiosa. Yo creo que el pecado original de Isabel Díaz Ayuso está en el momento en el que ella decide salir a defender a su pareja, que desde el punto de vista del amor pues todo se puede entender, pero muy mal asesorada, y empieza a decir esas cosas que ahora todo el mundo sabemos que no es verdad, que no es así, que no es lo que ella ha dicho y tal. Pero a mí, fíjate que como alguien que tiene que defender a alguien a quien ama y con quien vive, hasta lo puedo llegar a comprender. Como presidenta ya es otra cosa, como persona le tengo ley. Pero el problema es el trágala con el que andan los que están defendiendo esto. El trágala que empieza, pues, una persona tan sensata y tan lógica en casi todo el tiempo como el propio alcalde de Madrid, o gente del partido que algo que es tan obvio y que es una cosa tan lógica y que cualquiera que tenga un sentido crítico de lo que ve y que esté libre del sesgo se da cuenta de lo que está pasando. Aquí hay un señor que es un impúdico, primero, por haberse hecho rico en un momento en que la gente morían diariamente unos y otros, eso, pero eso ya es su personalidad y tal. Pero luego dejar de pagar 300 y pico mil euros, que además se los dejas de pagar precisamente a quien los tiene que administrar, que es tu pareja, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y además de eso empiezas a inventar una serie de cosas para tratar de despistar a todo el mundo, decir, mire, aquí una cosa clarísima, ahora luego la justicia tendrá que intervenir, veremos si lo juzgan o no, y ya veremos al final lo que ocurre. El problema es cómo se defiende lo de uno todo el rato. Si a este país lo que le falta es que los que están en un lado miren a los que están en el otro y les digan, tienes razón, me he equivocado. ¿Cuándo vamos a ver eso? ¿Cuándo vamos a ver a un periodista, a un tertuliano, a un político que le diga al de enfrente que tiene razón y que no solamente hable por sus propios intereses, que es lo peor, prodomo sua, lo peor que se puede hacer? Pensar que todo lo que hace el tuyo está bien y todo lo que hacen los demás está mal. Pues no, señor, esto está mal. Yo te lo digo. Claro, lo sé, Ramón, sí lo sé. Que yo te digo que tienes razón. Sí, yo no. Periodista tertuliano, hubo un error de Ayuso. Yo estoy totalmente de acuerdo claro, contigo. Si es que no. Hubo un error de Ayuso cuando ella se convierte en la defensa de su pareja. Un error gravísimo. Y eso se convierte en un error gravísimo. Pero a mí también me gustaría ver a toda la gente, y no me refiero a ti, Ramón, por favor, sino a toda la gente que está atacando esa defensa que hizo Isabel Ayuso, calificar los 5 días de vacaciones que se tomó el presidente del gobierno escribiendo una carta a la ciudadanía, cuando todo eran bulos contra su mujer, que por cierto hay un proceso y también contra su hermano. El caso de Ayuso, ¿de qué debería dimitir? ¿Debería haber dimitido de novia? Es que el problema es que Ayuso eligió mal a su pareja. Ese es el problema, eso es lo que deberíamos decir. Esa es la cuestión que deberíamos decir. ¿Deberíamos hablar de eso? No lo sé, porque esto sucede antes de que ella fuera pareja de González Amador. No. Sí, no. Esto sucede antes de que fuera pareja, y no interviene el gobierno. Ahora,
¿Tiene que dimitir de novia, Monrosi? No lo sé. Esa es la cuestión. Alfonso, ¿O de qué tiene que para aclarar un dimitir? momentito, Chapu, ¿cuándo ocurren los hechos? ¿Si era pareja ya o no, Alfonso? 2020-2021. Creo que en el verano del 21 había informaciones que les situaban ya de vacaciones juntos. No sé si eran pareja o no eran pareja. Joder, pues claro. Sobre esa fecha, los fraudes fiscales por lo que se ha sentado en el banquillo de los acusados la pareja de Isabel Díaz Ayuso hacen referencia a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. 2020 y 2021. Como todos sabemos, en esta mesa, las declaraciones de la renta se hacen un año después del ejercicio fiscal, del ejercicio antes. Y me he ido a fuentes sobre, en fin, cuándo empezó la relación de esta pareja y he ido a la fuente original, lecturas. Que dimita de novia, Monrosi, Sí, por en favor. serio, dilo. No pasa Es nada. que esto es... Que dimita de novia la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero esto me parece ya... Chapu, vamos Rossi y avanzamos. Sí, discúlpame. Vosotros habéis sostenido que cuando Isabel Díaz Ayuso empieza una relación con González Amador, él ya ha cometido sus presuntos delitos fiscales. Y yo os estoy desmontando que no es así. La segunda declaración de la renta por la que está sentado en el banquillo ocurre un año después de esta información que dice mayo de 2021. Enamorada en secreto, romántico, fin de semana en Ibiza con su nueva pareja, un año después. Dicho lo cual, a mí no me parece evidentemente... Pero ya eran novios, ya eran pareja, ¿no? Pregunto, a lo mejor solo se estaban conociendo, no sé, pregunto. Solo se estaban conociendo, no sé, si tú tienes más ya que estamos juzgando, y como bien decía Chapu, qué mal Ayuso que no dimite de novia, si estamos juzgando ya la vida íntima de la presidenta, de si en mayo del 21 se estaban no sé, igual le pidió la renta, quedaron a tomar un café, le pidió la renta para ver si podían ser pareja efectivamente. Ahora mismo solo estaba intentando desmontar una información incorrecta que habíais puesto sobre la mesa. Ahora voy a mi opinión. Yo también creo que evidentemente ninguna persona es responsable de lo que haga su pareja. De lo que sí es responsable es de, uno, si se beneficia y dos, si lo encubre. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto a trabajar a su jefe de gabinete pagado con el dinero público de todos los madrileños a defender a este señor. Entre otras cosas, a difundir bulos por ciertos medios de comunicación que se lo compraron. El señor Miguel Ángel Rodríguez está trabajando de manera activa en la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este señor defraudó 350.000 euros después de pegar un pelotazo de 2 millones de euros en los ejercicios de 2020 y 2021. Y es que aparte, Alfonso me corregirá, tiene una pieza separada, también otra acusación por presunto pago de comisiones ilegales a un empresario de Quirón, que además es un grupo relacionado con la propiedad del segundo ático en el que vive a día de hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, resultando que esa empresa es además la mayor clienta y proveedora de sanidad privada de la Comunidad de Madrid. El que no vea que esto es un problema político para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Acabamos, Rossi. Tiene que ver lo de Europa, el problema político de Europa. Quiero escuchar a Chicote que no lo ha tumbado esta semana. Es que te viene mal el ejemplo, porque el juez Peinado ha dicho esta semana que lo de Europa se ha confundido y que no hay. Pero tú ves un problema en Quirón, pero no ves un problema en Europa. Lo que se está haciendo ahora más clásica es la pareja de Ayuso es como la pareja del presidente del gobierno. No es igual lo que ha hecho Begoña que lo que ha hecho Alberto González Amador. Dices, claro, es igual. Una estaba cobrando el SMI en una universidad, el SMI, creo que en algunos años quedaba por debajo del salario mínimo. Y el otro cobró 2 millones de euros de una comisión de mascarillas. Después compró por $500,000 a su socio una empresa que tenía 2 máquinas de depilación usada y después defraudó 350.000 euros a la hacienda pública con facturas falsas. Pues lo mismo, exactamente lo mismo. Y cuando pongo esa equiparación es que es la que se ha puesto sobre la mesa, porque hay que recordar que toda la persecución y la denuncia como contra Begoña Gómez nace a la par que aparece este asunto, que en fin es más claro que el agua, de Alberto González Amador. El novio de Ayuso está a esto de ir para adelante. La reacción de Isabel Díaz Ayuso esta. No soy como el ministro Bolaños, no soy como el resto de los ministros que se atreven a insultar a todos los jueces que investigan su corrupción y que causan estupor a todos. Alfonso, vamos a ello, porque eso es una de las cosas que ha hecho Díaz Ayuso. Ahora vamos a ver alguna otra reaccionando a este punto procesal en el que, como digo, vamos a verlo, el novio de Isabel Díaz Ayuso está al filo de sentarse en el banquillo. Y aquí la clave para empezar, y creo que es una buena premisa para que la gente lo entienda,
es que la jueza no se cree ninguno de los argumentos de las excusas que pone González Amador. Sí, la verdad es que en esta pieza, además, que es la pieza principal, González Amador se acogió a su derecho a no declarar y lo que ya ha concluido la jueza en ese auto equivalente al procesamiento es que él, de forma voluntaria y consciente, lo que hizo fue llevar a cabo una estrategia defraudatoria que pasaba por incluir facturas falsas, por incluir servicios que no se habían prestado, para de esa forma poder desgravarse más y de esa forma pagar menos Hacienda. Y la jueza, como han acreditado los peritos de Hacienda, lo tiene muy claro y por eso ya propone que vaya a juicio. Estamos hablando de una cantidad que son 351.000 euros, pero es que además estamos hablando de que elaboró 15 facturas falsas, que no es un tema casual o que es que se me olvidó, no. Como dice la jueza, era plenamente consciente. En dos ejercicios distintos, en 2020 y en 2021, en ambos casos superaría el umbral del delito, que son los 120.000 euros, por lo tanto no estaríamos hablando de una inspección fiscal, ni de una multa, ni de una complementaria, estamos hablando de delitos fiscales, y luego esas 15 facturas falsas que son por las que se justifica esa acusación por el delito de falsedad documental. Por cierto, las cinco personas que hicieron esas facturas falsas, también la jueza propone juzgarlos y que se sienten en el banquillo junto a González Amador. La verdad que esta resolución de la jueza es muy contundente, está muy bien argumentada, muy bien atada y claro, con todos estos argumentos ya puestos negro sobre blanco, es que llama mucho la atención que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga cosas como esta. La Fiscalía Provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de Estado contra mí, como todo el mundo sabe, y que a su vez este señor depende del presidente del gobierno, como él ya se encargó de decir. Es que está deslizando de alguna forma que esto es una operación de Estado y esto está bastante claro, de momento en una fase de instrucción, pero está concluyendo y que está bastante aclarado y argumentado todo. Y no depende solo de la Fiscalía, es de varios jueces, tanto en este caso como en el de las residencias, en los cuales ven esos indicios de delito y por eso abren esas investigaciones. Esto me interesa mucho porque tú has tenido acceso también, y vamos a verlo, a la declaración ante la jueza de González Amador, que se hizo algo así como una infanta Cristina, cuando decía yo no sé nada, esto es mi marido, yo no tenía ni idea. En este caso, yo no sé nada, era cosa de mi abogado, ¿no? Sí, esto es en la causa del Tribunal Supremo, en la causa en la que se está investigando al fiscal general del Estado, y él acude a petición de la abogacía del Estado, es el denunciante, por su denuncia se inicia toda esta investigación y efectivamente lo que tú decías, él lo que quiso decir es que había hablado efectivamente con su abogado de una posible conformidad, que era una de las vías que él le había ofrecido. Él dijo que lo solucionaran de la forma más rápida y menos ruidosa. Algunos entrecomillados de algunas de las cosas que dice, que lo vamos a ir viendo. Exacto, y no participé en el correo de la confesión, es decir, que él se entera, según su versión, la versión que dio en el Tribunal Supremo, de que esa confesión se entera por los medios de comunicación y que él había hablado de conformidad, pero no sabía que eso suponía reconocer una serie de delitos, con lo cual incluso dice textualmente que se agarró un cabreo monumental cuando por los medios de comunicación se enteró de que su abogado había mandado un correo diciendo que había cometido, ciertamente, como decía, esos dos delitos fiscales. Estos argumentos los da la causa del fiscal general, es decir, en el Supremo, no se los da la jueza, como bien has matizado, pero entiendo que es lo mismo más o menos que argumenta ante la jueza, ¿no? O ha debido ser ante la jueza que finalmente le va a sentar en el banquillo, ¿o no tiene nada que ver los argumentos? Bueno, en ese caso él se acogió a su derecho a no declarar, sí que declaró en la pieza separada en la que se está investigando si hay corrupción en los negocios, si hay administración desleal por utilizar una sociedad pantalla en todo lo relativo a sus ingresos con el Grupo Quirón, pero en esta se acogió a su derecho a no declarar y en principio no llegó a esa declaración pactada como si ha hecho pactada con su abogado Carlos Neira, como si ha hecho en el Tribunal Supremo. Bueno, pues ahí estamos, es el auto de procesamiento, estamos, como decías, a un paso de que este auto de transformación en procedimiento abreviado pues se transforme en la petición de apertura de juicio oral. Ha abierto la jueza, ahora ha concedido 10 días a las partes para, después de haber concluido las diligencias de investigación, pues que presenten sus escritos a la Fiscalía y al resto de partes de apertura de juicio oral o archivo
de la causa y bueno, veremos qué es lo que sucede. Un escrito, José Luis, muy contundente. La jueza Inmaculada Iglesias concluye, y es literal, que Alberto González Amador, abro comillas, de forma consciente y voluntaria, cierro comillas, presentó autoliquidaciones de sus impuestos en 2020 y 2021 no veraces, dejando de ingresar 340.000 euros entre los dos ejercicios. Añade que el novio de Ayuso se dedujo gastos ficticios de material sanitario en lo peor de la pandemia, cerca de 2 millones de euros, al amparo de facturas falsas que fueron emitidas por servicios no prestados. La jueza, de nuevo literal, tilda de rocambolescas algunas de las explicaciones dadas por el procesado y sostiene que es imposible que realizase los trabajos declarados, que carecía de personal o los medios materiales necesarios. Junto a Alberto González, la jueza procesa a su supuesto testaferro mexicano y a la red bajo sospecha de facturadores falsos andaluces. Exonera, eso sí, al fiscalista del novio de Ayuso, Javier Gómez Hidalgo. Esta es la pieza principal del procedimiento, José Luis. El juzgado seguirá instruyendo la pieza separada que investiga al novio de Ayuso por corrupción en los negocios y administración desleal, porque supuestamente adquirió por 500.000 euros una empresa vinculada a su principal cliente, el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, con el objetivo de supuestamente abonar una comisión, esos 500.000 euros, a cambio de los contratos con el gigante sanitario. El novio de Ayuso, por cierto, ha presentado un escrito al juzgado, al que ha accedido a la SER, en el que recuerda a la magistrada Inmaculada Iglesias que mantiene abierta una causa en el Supremo por revelación de secretos debido a la difusión de su expediente tributario y los correos sobre el acuerdo de conformidad. Un escrito en el que desliza Alberto González que podría encontrar la nulidad de todo su procedimiento fiscal por vulneración de sus derechos fundamentales. Es la causa en la que se persigue al fiscal general. Hoy, precisamente, declaran como testigos 4 periodistas del país ante el juez Hurtado en el Supremo para confirmar que también tuvieron noticia de esa propuesta de conformidad del abogado del novio de Ayuso antes de que el fiscal general tuviera acceso al correo en el que admitía la comisión de 2 delitos fiscales. Por cierto, señor Bravo, usted que era o es inspector de Hacienda, ¿le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con factura falsa, no puede deducirse en las empresas la compra de un role, de un saxofón, de un viaje, de gastos que son absolutamente impropios y que son privados? Y le dijo usted a su partido, al Partido Popular, que tenía que pagar, señor Bravo, el impuesto de sociedades del que defraudó después de la financiación ilegal de la que fue objeto determinado por los tribunales. Cumpla usted con su trabajo. Si no da lecciones es porque en su partido probablemente a usted no le creen. Ya no solo vive usted con un delincuente fiscal y un defraudador, ahora también vive con un imputado por corrupción. El señor González Amador va a tener que declarar ante la justicia y no va a haber país donde usted pueda huir para no dar explicaciones. Fraude, falsedad, soborno, corrupción. Cada vez conocemos palabras más feas porque la realidad cada vez se pone más fea. El señor Alberto González Amador, el señor Quirón, está imputado por corrupción y la quironesa está acorralada por la corrupción. Está usted entrando a la historia, señora Ayuso, del Partido Popular por todo lo alto. La historia de los áticos y los deportivos, la historia de la negligencia y de la corrupción. Señora Ayuso, se está ganando usted un lugar en ese cuadro de honor del Partido Popular junto a Aguirre, Zaplana, Granados y Mazón. Así que lo único que puedo decirle es que disfrútelo mientras pueda. Alfonso, poca respuesta o ninguna, ¿no? No sí. Ha hablado, ¿no? En ninguna de las ocasiones. No. Vamos, él desde luego no. No dio ninguna explicación y González Amador en ninguna de las causas, ni en las 2 de Plaza de Castilla, ni en esta a la que ha acudido, primero acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después al Tribunal Supremo, nunca se ha parado a darnos ningún tipo de explicación. Ha hablado solo una vez y ha sido delante de la jueza de Plaza de Castilla. Zaida. Bueno, es que hablábamos antes de un apelativo calificativo con respecto a un partido político, ¿y esto qué es? Entonces, tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que desde el principio ha estado acusando a la Fiscalía y ha estado acusando a los jueces de que se estaba elaborando una trama del Estado. Es decir, que el Estado tiene el poder suficiente, el Gobierno tiene el poder suficiente como para influir sobre esos jueces, que además ya estamos viendo lo que está pasando, o sobre esos fiscales. O sea, unas veces sí, otras veces no, depende de cómo llueva, así me pongo el paraguas o así me lo quito. Pero es que recordemos que esta señora está viviendo en un piso que parte de las ganancias parece ser que proceden
de esta trama, entre otras cosas. Pero es que recordemos... El piso no está en autoprocesamiento. El piso no está en autoprocesamiento, pero está... Hay que investigar los pisos de todo el mundo aquí, ¿eh? Si ahora me vais a decir lo que tengo que decir, ya lo que me faltaba. No. Pero es que resulta además que este señor se enriqueció, parece ser porque efectivamente lo tendrá que enjuiciar, que enjuiciar en lo más duro de una pandemia, en esa pandemia en la que hubo 7.291 muertos en unas residencias, no olvidemos, y en la región de Madrid fue una de las regiones, la región más castigada de todos. Y sin embargo venimos aquí a hablar de mafia, entonces, ¿esto cómo le llamamos? Pues dínoslo. Porque recordemos que, entre otras cosas, el Partido Popular es uno. ¿Cómo llamamos a esto? Es uno. Pero yo no le voy a calificar de mafia. ¿Cómo le llamamos a esto? Yo no le voy a calificar. ¿Califícalo tú? No. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo llamamos a esto? Califícalo tú. ¿Quieres que califiquemos el Aval Madrid? ¿Quieres que califiquemos la madre? ¿Quieres que califiquemos el hermano? ¿Quieres que sigamos? ¿Quieres que sigamos calificando? Pero bueno, como sigue diciendo, hablando de toda la familia de la presidenta. Es el único partido que ha sido, por la Audiencia Nacional, en el juzgado número 6, calificado precisamente por corrupción y como una banda criminal. O sea, que no me vengas ahora a contar unas historias. Léete la sentencia, Zaida. Pero estamos con el caso del señor Amador. El señor González Amador, que recordemos que primero era un particular, pero un particular que ha sido defendido, entre otras cosas, por el señor Miguel Ángel Rodríguez, que recordemos tenía unos WhatsApps bastante llamativos, de esos que salieron con periodistas a los que amenazaba. ¿Qué se puede decir de esto? Pues bueno, que esto dice claramente que es el Partido Popular, entre otras cosas. Ah, muy bien. O sea, que lo que Zaida nos viene a decir es que el Partido Popular es lo que haga el novio de Ayuso, ¿no? En sus actividades privadas. No ha dicho eso. Zaida ha dicho exactamente. No interpretes mis palabras. Zaida ha dicho exactamente lo que ha dicho. Las interpretaciones que tú hagas son cuenta tuyas. Y lo que tú quieras entender con la novia de Ayuso, has metido al hermano, a la madre, a la prima, toda la familia. Noelia, permíteme dos, por favor, silencio. Quirón va sumando imputaciones, va sumando casos, seguramente también estará sumando pelucas para poder ir a todos esos casos.